Buenos días con todos. El Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra, CIPAD de SPOL, y Club Rotario de Zaruma le dan la bienvenida al Foro 2, Diálogo y Participación con la Comunidad, con el tema Regulación de la Minería en Zaruma. Mi nombre es Yanela Herrera, estudiante de la carrera de Ingeniería en Geología en el SPOL de Guayaquil y asistente de investigación en el proyecto Geoparque Ruta del Oro durante 2 años consecutivos. Quiero agradecerles por su valiosa participación y esperamos que este foro sea de agrado para todos ustedes. Quiero dar las indicaciones iniciales para los ponentes antes de iniciar. Ruego a la audiencia mantener apagados sus micrófonos para no interferir en la comunicación. Este foro será grabado y retransmitido en mi canal de YouTube. Además, la intervención para cada expositor es de 6 minutos, que se comparten en 3 minutos de exposición y 3 minutos para intervención con la audiencia. Pueden hacer preguntas, aunque al final tendremos unos minutos para que ustedes coloquen sus preguntas en el chat de Zoom o lo pueden hacer directo a mi WhatsApp. Daré el acceso a que puedan compartir pantalla para los ponentes y así poder presentar sus diapositivas. Al final de las presentaciones, como lo mencioné, se escogerán las preguntas más relevantes de la audiencia y se interactuará con cada uno de ustedes. Cualquier inquietud me lo pueden hacer ahora o me lo escriben en el chat o directo a mi WhatsApp. Éxitos a todos y bienvenidos. En este momento voy a compartir en el chat un link en el cual me gustaría que accedan y respondan una pregunta. Ahora pueden acceder al chat e ingresar al link y responder la pregunta. No llega nada, Yanela. Al chat de Zoom. Ahora llegó, ahora llegó. Perfecto. Andrea Carrión. Todos. Creo que... Esperen un momento. Miren. ¿Me confirman si pudieran contestar? Ya, Yanela. Bueno, las preguntas están aumentando, las respuestas, pero ya presentaré algunas de ellas. Perfecto. La pregunta era, ¿qué esperan aprender hoy? Tenemos muchas respuestas: minería responsable, cómo va el proyecto Geoparque, si ayuda a la regulación de la minería, sobre minería y Zaruma y su ventaja,
resultados en la regulación de la minería en los últimos años. Tenemos cómo reflexionar ante el problema del COVID. Conocer a fondo la situación actual de la ciudad de Zaruma con respecto a la minería ilegal. Bueno, todas esas respuestas las vamos a tratar aquí. Gracias por estar aquí y pues vamos a iniciar. Espero responder todas sus dudas y cualquier cosa ya lo saben. Me comunican al chat del grupo o a mi WhatsApp. Primero, tenemos la presentación a cargo del abogado Iván Romero. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a un diálogo de amigos. Expreso a nombre del Club Rotario mi sincero reconocimiento al esfuerzo que muchos de ustedes han realizado para compartir con nosotros sus sabidurías y sus experiencias. Para poder cuidar de una ciudad patrimonio que además ha aportado tanto al Estado ecuatoriano, debemos de topar el tema de la regulación para la explotación minera en Zaruma, para lo cual tenemos que tomar en cuenta si se está cumpliendo con la ley de minería y demás leyes afines, como de las concesiones, la autorización para la utilización de suelos, la no afectación de recursos naturales y al medio ambiente, las declaraciones de la producción que generan las regalías, la relación y cuidado del trabajador, entre otros aspectos que dejamos a ustedes, señores expositores, nos puedan aportar con sus conocimientos. Agradecemos una vez más su cortesía. Le damos paso a nuestra moderadora, Yanela Herrera. Bienvenidos. Gracias. Gracias, abogado. A continuación, tenemos la apertura a cargo del profesor Gerardo Íñiguez. Buenas tardes. El Club Rotario de Zaruma hace presencia en todo lo que significa apoyo a la comunidad. Esta vez aportamos con la ayuda de nuestros sectores. Estamos creciendo la minería del principio, como pueblos mineros de siglos. Debemos regularla, tecnificarla. Para la seguridad de nuestras ciudades, muy importante, los ingresos económicos de nuestra región y que nuestros recursos mineros sean mejor aprovechados. De la entraña de nuestra tierra han salido millones de onzas de oro que han ido a enriquecer a otros pueblos fuera de nuestras fronteras patrias. Y en las décadas iniciales de la formación de nuestro país, fuimos un nervio económico vital para su manutención. Es justo que se reconozcan nuestros derechos y se nos dé lo que por justicia y por derecho nos corresponde. Fue de nuestro subsuelo donde salió gran parte del oro ecuatoriano, Atahualpa. Quitamos el doble del color amarillo al ávaro patrio con la riqueza de nuestro suelo. Es de justicia que escuchen nuestra voz. Muchas gracias a tan distinguidos ponentes por su apoyo. A Yanela y al doctor Paul. Muchas gracias. Hasta aquí me pones. El micrófono, Yanela. Muchas gracias, profesor. A continuación tenemos la presentación de nuestro querido abogado Mauricio Murillo, experto en temas legales de minería. ¿Cómo está? Buenas tardes a todo el público que nos escucha a través de estos medios digitales y efectivamente agradecido con la SPOL y todas las alcaldías de la parte alta de la provincia del Oro para que lleven a cabo este prestigioso y muy buen proyecto del Geoparque, donde se ve, donde confluye la minería, donde confluye la comunidad, donde confluye cada cantón y cada actividad de producción y turística del sector, que nos va a ayudar mucho, en especial respecto a mi tema de la parte minero legal, tratar de formalizar al minero artesanal y al pequeño minero de la zona, que una vez formalizados, que tengan los permisos de la autoridad competente, que tengan los permisos del Ministerio de Ambiente, los permisos de minería, para que puedan trabajar sin ninguna complicación. Y a su vez el minero artesanal y el pequeño minero cumplan con la normativa legal y ambiental para que en su momento puedan reclamar también
para que el Estado se preocupe de atender a este sector que tanta falta le hace, que es la minería artesanal y la minería en pequeña minería de la zona. La provincia del Oro es muy rica en minerales. Pienso yo que tenemos en la actualidad una producción de oro, de plata, de metálicos en la zona que se encuentra regulada por su cantidad de normas que están ahora en el mundo jurídico del Ecuador, que a su vez tenemos una ley de minería desde el año 2009 que nos viene regulando, donde se permite hacer cuatro categorías de actividad minera, que es la artesanal, la pequeña, la mediana y la gran minería. Inclusive nosotros tenemos pequeña minería y mediana minería en Zaruma, Portobelo, Atahualpa y Piñas, y también tenemos minería artesanal, que es en su mayoría y que es una minería de sustento que sirve para que las familias ecuatorianas tengan un ingreso para sus hogares. También quiero manifestarle a toda esta audiencia de que es muy importante los distritos mineros varios que existen en el Ecuador, y en especial el distrito minero Zaruma Portobelo, que se ve muy enaltecido con este geoparque, que es una distinción que le otorgaría la UNESCO a este sector del Ecuador, y sería una buena imagen hacia el mundo para que vea que tranquilamente se puede convivir la minería con la comunidad y sacarle el provecho a la minería, que se la lleva de la buena manera, con buenas prácticas ambientales, y que existe como una generación de riqueza para el país, creación de fuentes de empleo, generación de impuestos para los gobiernos seccionales que si administran bien su presupuesto a través de la minería, a través de la recaudación tributaria seccional que tienen los impuestos seccionales, aparte de los impuestos centrales como son las regalías y las patentes mineras. Y asimismo, por orden legal existe que cada municipio pueda reclamar sus patentes, sus regalías mineras para utilizarlos en lo público, en proyectos públicos, en el área de influencia de cada sector minero y en el área de influencia de cada proyecto minero que se inicia en la zona. Gracias, Yanela. Siguiente. El artículo 63 del reglamento de la ley de minería nos ve obligados a que todos los concesionarios mineros optemos por una autorización para minería del trabajo. El pequeño minero tiene un título minero, el minero artesanal tiene un permiso minero que en la actualidad se encuentra suspendido, pero al igual que el grande minero y que el mediano minero, el pequeño minero y el minero artesanal necesitan de un título, de un permiso que lo otorga el Estado, y tranquilamente lo pueden obtener cualquier persona que cumpla con los requisitos y el estándar legal para ser titular minero. Si me ayuda con otra diapositiva, Yanela. Asimismo, también la minería artesanal y la minería de sustento, que le llamamos nosotros, ¿no? Es la minería que le otorga a cada núcleo familiar para que haga una minería con unos máximos, unos límites de explotación. En su caso, un ejemplo, la minería metálica, 4 hectáreas mineras, y la minería no metálica o materiales de construcción, 6 hectáreas mineras. Es una minería que tiene límites también en la capacidad de producción y explotación, pero que sirve y está legislado para que sea una fuente de ingreso para el núcleo familiar. La mayoría de minería, o la mayoría de titulares mineros de la zona, del distrito minero Portobelo Zaruma, son mineros artesanales. Y luego la escala siguiente, que es la pequeña minería, pero ese sector que en su número de personas mineras, de personas que están en el sector minero, son muchísimos, ayudan y contribuyen hacia el país. La siguiente, Yanela. Asimismo, el Ministerio Sectorial. El Ministerio Sectorial lo ha calificado la Ley de Minería del año 2009. El Ministerio Sectorial es el ministro rector de los sectores estratégicos en este campo, en el ámbito de recursos naturales no renovables, lo que es minería y canteras. El Ministerio Sectorial en la actualidad es el ministro de Recursos Naturales no renovables, que es el que regula y controla y administra la actividad minera en el Ecuador, desde el minero artesanal hasta el grande minero. Todos somos mineros según las limitaciones de producción y explotación en su caso. Los permisos de minería se los pueden entregar a cada titular minero, desde el artesano o hasta el grande minero, cumpliendo con los requisitos como ya había mencionado. Pero todos los ecuatorianos podemos ser mineros, desde una persona natural, una asociación minera o una compañía minera. Podemos tener derechos como titular minero, sea como concesionario minero, sea como dueño o titular de planta de beneficio de producción,
o seamos comercializadores de minerales. El siguiente, por favor. ¿Por qué dice que en el evento que el Estado ecuatoriano estime conveniente conferir un otorgamiento de permisos en las áreas de concesiones mineras? Es porque el único que puede hacer minería según la ley en el Ecuador es el Estado ecuatoriano, pero por excepción puede delegar a personas naturales y jurídicas. Por eso nosotros como particulares somos concesionarios mineros o titulares de derechos mineros. Es porque si el Estado ecuatoriano no se avanza a través de la empresa nacional minera, delega esta función que es una delegación, un contrato que se hace con el Estado. En el común normal, es un permiso que nos da el Estado por cierto tiempo para hacer minería, obtener minerales, comercializarlos, pagar el impuesto, el tributo al Estado y el resto queda como utilidad para el titular minero. No sé si habrá otra diapositiva, Yanela. Sí, está lo que yo había dicho, que se otorgan permisos de minería en labores subterráneas, 4 hectáreas mineras en metálicos, 6 hectáreas en canteras o materiales de construcción, en calizas, pero en sí la minería artesanal ayudaría muchísimo en el sector, usando la ley, utilizando los mecanismos legales para formalizar ese minero, para controlarlo y que no contamine y más bien colabore con la ciudad, en este caso Zaruma, Portobelo, Piñas y Atahualpa. No sé cómo estoy de tiempo, Yanela, pero esa es la introducción breve, legal. De pronto, más adelante hacemos alguna interrogante, una pregunta. Y también la Constitución de la República, en su artículo 277, habla sobre el buen vivir de los ecuatorianos. Les recuerdo que en la Constitución del año 2008 en Montecristi se aceptó el término del buen vivir a todos los ecuatorianos, que busca que todos los ecuatorianos vivamos en un mundo libre de contaminación, con buenos ingresos, con todos los servicios básicos de por medio, pero para que ello se haga realidad, cuando se hacen las declaraciones del ministro de los gestores estratégicos, el buen vivir en el Ecuador se lo va a conseguir con la extracción de los minerales y la extracción del petróleo. Es decir, con los proyectos extractivos, obviamente haciéndolos de la correcta manera, minimizando el impacto al ambiente, pero lo que se recaude de los proyectos extractivos es lo que va a servir para el buen vivir de los ecuatorianos. En ese sentido, se vio la Constitución de Montecristi a incluir ese vocablo del buen vivir o esa definición del buen vivir para los ecuatorianos, pero no es otra cosa de tener ingresos, recursos económicos para tener una calidad de vida buena en el Ecuador a través de los proyectos extractivos, haciéndolos de buena manera y correctamente, técnicamente adecuados. Gracias. Utilicemos la ciencia, la tecnología y la innovación, eso está por demás decirlo, con la ayuda tecnológica, los insumos, los equipos en la actualidad, podemos hacer una minería minimizando el impacto al ambiente. Acordémonos que Zaruma es de 100 años atrás de producción minera. Desde años nuestros bisabuelos ya han hecho minería, han hecho transporte de insumos mineros, comercialización de insumos mineros y también las compañías extranjeras. En esa época no había legislación minera, sino que se lo hacía a través de decretos supremos de los presidentes de la República de esa época. Pero en el año 91 tenemos la primera ley de minería, luego tuvo varias reformas con la ley Strolle y al final en el año 2009 se hizo una ley de minería que regula la actividad minera hasta el día de hoy con sus reformas a través de sus reglamentos y normativa secundaria. Si es que hay otra, Yanela, no recuerdo. Eso es todo. Muchas gracias por mi intervención. Cualquier consulta para servirlos y ayudando a todo ecuatoriano para formalizar y legalizar en los proyectos mineros que se encomienden. Gracias. Muchas gracias, abogado Murillo. Si hay alguna pregunta, les ruego que la hagan al final, donde tendremos un debate entre la audiencia y los ponentes. Bueno, yo tengo una pregunta de Estefano. No sé si la desea contestar ahora, ese abogado, o la dejamos para el final. Yo creo que al final, para ir en el orden y al final contestamos todas las preguntas. Perfecto. Entonces, gracias. Estefano, te respondemos al final. Muchas gracias por tu pregunta. Seguimos con el programa. A continuación tenemos al ingeniero Oscar Loor, gerente de la empresa minera Vida S.A. en Zaruma. A continuación, ingeniero. Su micrófono, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todos los amigos presentes. Algunos los conozco, otros no tengo el gusto. Gerencio una empresa minera aquí en Zaruma. El nombre de esta empresa es Vira Bienes Raíces. Y también desde hace unos 25 años, con ayuda de otros mineros, formamos la Cámara Cantonal de Minería de Zaruma, que es importante también, lo vamos a poner en la exposición, en la parte legal, cómo apoya o ayuda en el desenvolvimiento de Zaruma. Tenemos unas diapositivas ahí, creo. Esta conferencia, esta charla está dedicada más a la legislación minera, pero yo quería empezar así, hablando de minería en Ecuador, y hablar de la ciudad de Zaruma es hablar de la historia. Y esta historia es una historia minera, que viene desde la época anterior a los cañaris, incas, conquista española, la compañía americana y en nuestra mente ya más fresco, las organizaciones del Estado como INEMIN, DINAMI, ARCOM. Y todo esto viene al entender la historia minera y hablar de la minera de esta ciudad, es proyectarse a los trabajos de regulación minera del sector. Y dentro de este marco yo quisiera, porque hay abogados, ellos lo van a hacer mejor, como empresa o como cámaras, entrar en el marco no solo legal, sino en la parte social, que la finalidad de toda empresa o toda cámara es ver cómo llega este desarrollo social a la gente. Y eso es lo que habla, esa es la historia nueva, que es la que nos queda. La siguiente. La minería es una actividad multidisciplinaria en todos sus aspectos, tanto en lo económico como en lo técnico y en la parte legal, que es la que nos interesa ahora. ¿Por qué en lo económico es multidisciplinaria? Porque en este transcurso que hemos oído desde la época pre-inca hasta acá, y que también ha tenido otras actividades en la ciudad de Zaruma, como la agricultura, como la ganadería, va de la mano. Entonces no podemos decir que es una ciudad netamente minera, sino netamente minera de la mano de la agricultura, del comercio, del turismo y ahora último del desarrollo metalmecánico. Hay muchas empresas de mecánica acá, tanto en Zaruma como Portobelo, Piña y Atahualpa, es un solo sector. Y todo el comercio que se ha dado y el desarrollo comercial que se ha dado. Pero ¿cuál es la principal inversión que queda en Zaruma? Lo que le decía, la parte social es la fuente de trabajo. Si la ciudad, el pueblo tiene trabajo, desarrolla. Si no tiene trabajo, migra. Entonces es importante estas políticas que se den para el desarrollo sustentable de los lugares. En este caso, Zaruma, Piña, Portobelo, Atahualpa tiene fuente de trabajo, y esa fuente de trabajo hace posible que las personas, al tener un trabajo, puedan alimentarse, no solo alimentarse, sino educar a sus hijos, construir su casa y tener de repente un microempleo, una tienda, un comercio, una ferretería, diferentes sectores, transporte y otras cosas más. Adelante, por favor. Las leyes se han hecho para cumplirlas. Hay muchas normas, muchas leyes y hay que practicarlas. Y en la parte legal va unida a otras leyes. No solo hablamos de minería, sino la parte laboral, cuánto trabajan las personas dentro de mina o fuera de mina, cuáles son las condiciones laborales. En la parte medioambiental, que ahora está muy de moda y se controla más, porque de repente años atrás se controlaba menos. También va de la mano, y en lo tributario. Entonces, si queremos legislar en la parte minera, está legislándose en la parte laboral, en la parte medioambiental y en la parte tributaria. Van de la mano. ¿Y por qué digo esto? Porque estas normas y reglamentos, si son apropiadas, se dan, se cumplen, y es para cada realidad. No podríamos o no deberíamos, porque a veces piensan eso los gobernantes, legislar con otra realidad de Canadá, de Chile, de Estados Unidos, de Europa. Nuestra realidad es Ecuador.
¿Por qué le digo eso? Porque Ecuador en la minería ha desarrollado un poco más lentamente que en otros países vecinos, por ejemplo Perú, la misma Bolivia, Chile, Colombia. Habiendo tenido minería desde hace muchos siglos, su desarrollo minero se quedó estancado. Entonces, esa realidad es la que tenemos que de ahí partir, no solo con la historia que empezamos, sino con la realidad. Y esa realidad es las normas, los reglamentos, la disciplina que tenemos que tener. Tampoco no es lo mismo legislar para una empresa o una realidad de 5.000, 10.000 toneladas al día, con una que tiene solamente hasta el 32. Empresas con minería y petróleo van por el 32. Los IVAs. Y este aporte es el que genera al bien común de todo el país y se revierte en proyectos que de cada ciudad, ¿verdad? La regalía sí es directamente a la ciudad y los otros impuestos a todo el Estado y en proyectos para que vengan para vías, para hospitales, para diferentes líneas que hay como escuelas, colegios. Pero el verdadero factor dinamizador, como les dije, es el trabajo. Y ese trabajo hace que quede aquí en la economía local. La siguiente, por favor. Bueno, como les dije, más que tocar el artículo tal o otro artículo, queremos centrarnos en la labor que están haciendo las cámaras o las empresas. Las cámaras de minerías son cantonales y es una agrupación de socios, de empresarios o asociaciones. También ahí están asociaciones de otras líneas de plantas de beneficio, comercializadores. Todos los que hacemos actividad minera, prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas. ¿Y para qué nos unimos? Para ver si con una fuerza, con la unión, podemos pedir o exigir mejores leyes, mejores resultados para los lugares, porque son cantonales. Cada cantón también es diferente, ¿no? Aunque somos parecidos, la realidad de Zaruma es diferente a la de Zamora, o la diferente de Ponce Enrique, o la de Imbabura. Y también la unión hace que con estos programas nos ayudemos a las cámaras de comercio, cámaras de turismo. Tenemos como empresa la mina turística El Sesmo, que tiene no solo visitantes, sino se une a muchas redes sociales para el beneficio de Zaruma. Por ejemplo, uno de los indicadores en el turismo en Zaruma para que sea ciudad paisajística minera por la ONU es un punto a favor, podría ser la mina turística, como otros puntos más que tienen. Y ahora nos unimos a esta buena idea de los geoparques, que hay algunos en el Ecuador, y que Zaruma también está en esa unión, pero lo estamos haciendo a nivel no solo de Zaruma, sino de Portobelo, de Piñas, de Atahualpa, como toda una mancomunidad, que es lo que deberíamos hacer. Entre más fuerza, mejor, porque nos hacen más caso. No es lo mismo un dedo que un puño. Entonces la unión de la minería, de las actividades de las otras cámaras, hace que podamos triunfar, que podamos sacar mejor provecho. Hasta ahí mi intervención, después podemos seguir para que sigan los otros compañeros. Muchas gracias, ingeniero Oscar. A continuación tenemos a nuestro tercer ponente, doctor Paul Carrión Mero, director del Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra, CIPAD-ESPOL, y director del proyecto Geoparque Ruta del Oro. Adelante, doctor Paul. Encienda su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes, amigos de la zona alta de la provincia del Oro, con quienes llevamos
este sueño del proyecto Ruta del Oro. Yo, más que compartir ahora imágenes, quería comentarles de que hoy, ante el problema mundial de la pandemia, la economía de los países se ha visto afectada y todos estamos un poco preocupados. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos podemos analizar la minería en el Ecuador, el precio del oro en el mercado es muy diferente a la situación del precio del petróleo. El precio del cobre, que hay otros proyectos mineros en el Ecuador, también se mantienen en un buen lugar. Entonces, ¿qué significa? La minería significa una alternativa para salir de este problema. Y una alternativa real, una alternativa donde hay mucha experiencia. Como dice Oscar, obviamente en otra fase, probablemente más naciente, pero ahí está el sector minero. Ojalá los grandes sectores del país se den cuenta de que la minería es una alternativa para nosotros poder salir de eso. Segunda cosa que yo quería comentar es que cuando hablamos de geoparque mundial, nosotros no estamos solos, o no es una idea que se nos ha ocurrido. Ya en el mundo hay otros geoparques mineros. Un ejemplo que algunos amigos de la parte alta han visitado es la comarca minera de Hidalgo, en México, que tiene unos 3 años de haber sido reconocido parque mundial. Es decir, hay otros sectores mineros que están en plena actividad minera y que han sido reconocidos por la UNESCO como con esa característica de geoparque mundial. La otra es que hay varios lugares que son patrimonios de la humanidad donde se ha desarrollado minería. En Brasil, en Minas Gerais, existen 3 sitios que son patrimonio mundial y son actualmente mineros. Son Ouro Preto, Tiradentes y Diamantina. Es decir, con esto que quiero mencionar que tenemos argumentos para que todo este sector, además hay unas terrazas antiguas mineras en Italia, en Cerdeña, que son también parte de un patrimonio mundial. Y en Chile, la empresa Codelco, el campamento minero de Sigüel es patrimonio de la humanidad. Con todo esto, nosotros no tenemos que desaprovechar ese gran recurso y esa gran identidad minera que tiene Saruma. No solamente por la historia, por la cultura, sino porque también el día de hoy puede ser una opción para el crecimiento económico. Yo quería remarcar esto. Y ahora, como tercer punto, este es un trabajo de la comunidad, por eso es que este taller que estamos llevando lleva esa característica de ser algo participativo y de la comunidad. Entonces, ahí tenemos que colaborar todos. Tienen que colaborar políticos, tienen que colaborar empresas, tienen que colaborar grupos sociales como el Rotary, tienen que colaborar universidades, y cuantos más miembros de la comunidad aportemos, y mientras más pongamos el hombro, nosotros podemos llevar este proyecto hacia arriba, y que sería para beneficio y de toda la región, de todas las personas. Cuando hablamos de un proyecto de este estilo, nosotros tenemos que pensar de que Saruma, Portobelo, Piñas, Pacha, Atahualpa, Chilla, todos tienen unas características sobresalientes. Yo podría mencionar ahorita, como se ha dicho, el Sexmo. Es la primera mina turística del Ecuador y ya está reconocida hasta en los libros científicos porque hay publicaciones científicas de la mina El Sexmo. El Museo Mineralógico Magna Turner, por nombrar los que estamos aquí, porque obviamente si no me pasaría mucho tiempo contando todos los sitios. Saruma es patrimonio ecuatoriano, Portobelo es patrimonio ecuatoriano. Es decir, la lista es muy grande y todo eso nos fundamenta con mucha alegría de que tenemos todas las condiciones para ser nombrado en Geoparque Mundial. Y por último, hoy en día, otra vez cerrando el círculo con lo que empecé, ante la gran problemática del COVID-19, estos sitios son los más resilientes, es decir, los que se pueden levantar ante todas estas dificultades. ¿Por qué? Por la riqueza mineral,
por la riqueza patrimonial, por la identidad de luchadores que tienen de enfrentarse al trabajo duro. Entonces, ese es mi mensaje respecto al proyecto Geoparque Ruta del Oro, con las alternativas y la realidad que representa la identidad y la producción minera el día de hoy en la región de la parte alta de la provincia del Oro. Y mencionar que en Ecuador ya existe un geoparque mundial, que es el de Imbabura. Los varios proyectos que estamos unidos para apoyarnos unos a otros y poder llegar a esa meta que va a representar oportunidades de desarrollo, oportunidades para la resiliencia, oportunidades para el beneficio de la comunidad. Ese sería el planteamiento y muchas gracias por escucharme. Doy paso al siguiente y al final, con mucho gusto, cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Paul. A continuación presentamos a nuestro cuarto ponente, el geocientífico Magner Turner. Adelante. Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Yo felicito esta intervención de Paul Carrión Mero, con quien hemos estado pues, unidos ya por unos 15 años, haciendo todo tipo de incursiones geocientíficas en el sur del país. Para ello, pues, el Museo Mineralógico pues, ha hecho unas 200 exposiciones en los últimos 30 años y hemos incursionado en 17 provincias del Ecuador y hemos trabajado con unas 8 empresas internacionales. Es importantísimo la disertación de los abogados en el tema de las concesiones mineras de la ley. Y muy importante la intervención de Oscar Lord, porque dijo que la transpolación no es muy bueno. Chile tiene un tipo de yacimientos, Ecuador otros. Y bueno, tiene otro tipo de epitermales, Ecuador tiene otros, Estados Unidos igual. Entonces, la transpolación, es decir, traer un modelo de Chile o Canadá o Polonia o lo que sea hacia acá, no es muy conveniente porque la geomorfología, la edad de las rocas y tanta cosa más difiere completamente. Definitivamente el distrito Zaruma-Portobelo realmente no le pide favor a ningún país del mundo. Yo estaba haciendo un estudio de Grecia y en Grecia 450 años antes de Cristo ya se lixiviaba los tailings, los minerales, oro, plata, plata, cobre. Aquí en Portobelo nosotros logramos recuperar el primer estadio de oro del Ecuador porque se 5 elementos básicos y uno que es de fusión, oro, plata, cobre, plomo, zinc, y el cadmio, derivado de la grignokita, producto de alteración del cadmio, es un mineral de fusión, no es un metal que está como ocurrencia metálica. Entonces, Zaruma, yo le había dicho a Paul, había dicho a los politécnicos en las exhibiciones que hemos venido haciendo, geocientíficas, le hemos dicho que solo en la provincia del Oro, Loja y Zamora, nosotros podemos reunir alrededor de 15 rocas ornamentales, 7 piedras preciosas, para ya trabajar en lo que es alta y mediana joyería, lo cual nosotros, el que habla, ya lo ha hecho. Paralelamente a esto, nosotros hemos sido concesionarios muy conocidos en el país. Tenemos una trayectoria de un poquito más de 120 años, desde William Turner, Marcel Turner, Leroy Turner y el que habla. Y fuimos los que descubrimos las minas de Ecuador, que quería decir la sigla Ecuador, Cuba, Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos contribuido a los descubrimientos de varios yacimientos tipo Skarn, en la Ponce Enríquez también, cuando era de la provincia del Oro, y ya una vez que nosotros ayudamos a descubrir, vino una empresa canadiense y bueno, se está generando trabajo, ¿verdad? A ese punto quería llegar. Entonces, la legislación es muy importante, toda ley es buena, los abogados conocen el decálogo del abogado como el del médico, pero se contrapone la técnica, se contrapone en la práctica, porque a veces en Zaruma y Portobelo son yacimientos hidrotermales, epitermales y mesotermales betiformes. Usted da un dominio y
se interna el minero aún de buena fe. Aún se puede internar y ahí ya se da un delito flagrante. Entonces vienen los entes reguladores y le clausuran al pequeño minero, al minero artesanal, y se da un conflicto. ¿Cuál es mi sugerencia ahorita? Que los empresarios, nosotros con el ingeniero Loor hemos estado en exposiciones internacionales, en Machala, ellos han apoyado y así deberemos siguiéndonos apoyándonos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que el problema peligroso que hay en el sur del Ecuador y el pretexto de las ONGs para no dejar trabajar a las empresas es de que, por ejemplo, el termómetro económico de la minería del distrito de Saruba-Portobelo mantiene a 5 cantones. No intermitentemente, sino realmente. Y en el momento que una sola concesión abarca todo, como el caso de nos quedamos con los brazos cruzados. Pero nosotros, si hemos estado generando 20 años de trabajo y 40 años de trabajo en Saruma, con lo que hoy se llama Miranda 1, Pillacela, Confraternidad, bueno, la sigla MIMOPI, ¿no? Entonces, definitivamente, queremos pedir que los abogados, los empresarios, todos los que hacemos minería, apoyemos simultáneamente el plan Geoparque. Voy a pasarme al Geoparque. Nosotros recomendamos que en esta legislación el geoparque no sea interrumpido por las concesiones mineras y hay que sacar, si es posible, un decreto, porque el que habla, yo tuve que trabajar mucho para desaparecer el decreto 2092, cuando hace mucho tiempo a Portobelo y Saruma lo declararon zona de reserva minera en 1813.5 hectáreas. Entonces, los que sabemos de coordenadas, de geología, de fallas inferidas, de fallas geológicas y de alteraciones, sabíamos bien que nos iban a dejar afuera a todos. En Zamora se quiso hacer lo mismo con el skarn. Y ustedes saben muy bien que las minas grandes hay que dejarlas trabajar. Fruta del Norte, el Mirador, el Tomo, Loma Larga, Saruma, Portobelo. Entonces, en el tema regalías, las compañías bien grandes, aquí tengo, no sé si podrán ver, este es un sulfuro masivo. Yo estuve en la primera feria cantonal de ciencias de la tierra, Curi Mining en Las Aves. Es una empresa que en este momento está trabajando con 20 geólogos ecuatorianos y recibe pues el apoyo de Alemania y Canadá, pero ellos nos generan trabajo a nosotros para ir a hacer exposiciones y decirles a los señores dueños de finca y todo que dejen trabajar, porque la naranja, el zapote, el mango, la yuca, nace de acuerdo a los, minerales de dispersión eólica que alimentaron los suelos. Entonces, tenemos que empezar ya a regular una nueva minería. Yo también trabajé mucho en la ley del 91, la entregamos en el condado de Quito cuando yo era miembro de la Cámara de Minería del Ecuador, ingeniero Allen Brown Hidalgo, el presidente. Oscar Lora ha trabajado mucho en eso y bueno, pues por eso es que se ha trabajado algo. Para concluir, tenemos que unirnos porque aquí hay que ver muchas cosas, porque con el geoparque, yo le he dicho a Paul que tenemos que ir pensando que Saruma tiene 5 geositios, Portobelo 5 geositios, Piñas 4 geositios, Atahualpa 4 y Chilla 3. Entonces tenemos que ir pensando en 2.000 hectáreas para que abarque el corredor arqueológico. A mí me tocó trabajar en el Palacio de Gijón y Camaño mucho tiempo y dejé 450 lugares arqueológicos, incluyendo 4 ciudades perdidas. 2 tiene Saruma, 1 Atahualpa y Portobelo también. Y tenemos que respetar los capañanes, ñaupañanes, caminos patrimoniales y caminos, los coluncos que hay aquí. Porque Portobelo y Saruma tiene 300.000 metros de caminos de piedra porque iban a Loja, Cuenca, Porceque o Torongo. Muchísimas gracias. No sé si me pasé del tiempo.
Muchas gracias, señor Magner Turner. Fue un agrado escucharlo. A continuación tenemos a nuestra última panelista, la doctora Andrea Carrión. Adelante, doctora. Buenos días con todos, con todas. Un gusto escucharles y gracias también por esta invitación a presentar el día de hoy. La idea en esta exposición es hablarles sobre el desarrollo de la regulación de la minería, y ese era el tema que nos convocaba desde más bien una perspectiva histórica. Y ciertamente yo había preparado para el Menti una pregunta que Daniela me va a ayudar para mostrarles también, si quieren ustedes visualizar, es qué es lo que entendemos por regulación de la minería. Ciertamente los yacimientos geológicos y los depósitos auríferos no son motivo de definición previa por parte de las autoridades, pero sí sus formas de extracción y de aprovechamiento. Y en este sentido, quizá recordar que me voy a centrar en la época más cercana a la compañía minera de la South American Development Company. Es en este periodo donde se hacen las grandes investigaciones sobre la geología del sector, en donde se establecen las primeras vetas y los yacimientos, y se hace como una consecuencia también de los trabajos previos de Theodore Wolff, la investigación sustantiva de la geología de la zona. Recordando que Portobelo hacía parte de Zaruma y por lo tanto yo siempre digo son ciudades gemelas que tienen una historia y una trayectoria compartida y por lo tanto se tienen que considerar de igual manera. Cuando llega el campamento minero, la SADCO, se establece en la zona del río Amarillo y dentro de esto se configura también un patrón de ocupación del suelo en lo que podríamos decir la regulación del uso urbano de la zona. Hoy estaríamos hablando de los planes urbanísticos o los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en su momento de los planes maestros. Nada de eso existía en la época en que llegó la SADCO y por el contrario, lo que se observa en el área es obviamente la diferenciación entre las zonas de los trabajadores, las áreas colectivas y las zonas más bien del campamento americano en la zona alta de los oficiales. Y esa también es una forma de regulación de la vida cotidiana, que en el caso del campamento todos la recuerdan con mucha presteza y sigue presente hasta el momento, es la famosa sirena que anuncia los turnos y las jornadas de trabajo. Y ciertamente el trabajo es otra forma de regulación con una fuerza de trabajo asalariada, principalmente masculina, jerárquica, supervisada normalmente por un grupo de técnicos que en la época de la SADCO eran extranjeros. Hoy por hoy tenemos ya minería con presencia de algunos técnicos y profesionales, dueños de minas que son ecuatorianos, que también hace una diferencia y que es parte del proceso de reivindicación que se dio en la primera mitad del siglo XX. Como parte de la regulación, y eso ya lo mencionaba el ingeniero Lord, viene la regulación también por el lado ambiental. Uno de los estudios más notables, me parece, del trabajo también de Marta Romero y su investigación a través de los archivos sobre cómo empiezan las ordenanzas municipales de Saluma a regular el acceso, por ejemplo, en este caso, al uso de la madera, a la circulación dentro del cantón, al uso de las fuentes hídricas y también en algún momento una regulación que viene dada por procesos de higienización o la necesidad de sanidad e higiene dentro del propio campamento como formas sustantivas, por ejemplo, para el control de la malaria u otros vectores como la fiebre, que son transmisores de la fiebre amarilla. Entonces, la regulación no es solamente la regulación de la geología, el campamento, la fuerza del trabajo, sino también una regulación que está acompañando al uso de los recursos naturales. Otra forma de regulación es la de la producción del conocimiento. La producción del conocimiento en su momento en el campamento americano se dio a través de técnicos extranjeros que llegaban, que desarrollaban esos mapas como el que mostré al inicio y que progresivamente desarrollaban los estudios técnicos.
Un dato curioso, interesante, es que los estudios se realizaban siempre en inglés y es a partir de mediados de los años 30 en donde exige la exigencia del reporte en castellano para que pueda ser comprensible y entendible también para las autoridades competentes nacionales. Esto ocurre en el año 1938 con el presidente Gallo. Y junto con la regulación, otro de los elementos importantes de la regulación, y es algo que está presente en todo proyecto minero, es la organización obrera, los derechos sindicales, la búsqueda también de mejores condiciones de vida para los trabajadores, tanto de superficie como de las galerías y de las minas, en las diferentes formas de minería que existen hoy. Además de la minería subterránea, recuerden que hay algunos proyectos mineros grandes que hablan más bien de minería a cielo abierto. Entonces tenemos diferentes formas y procesos dentro de la minería que requieren regulación. Y dentro de la historia de Zaruma, ciertamente la importancia de la Asociación Sindical Obrera de Portobelo y de ciertos partidos que han tenido presencia a nivel local. Y es por eso que la minería es por sí, por su valor, por su contribución a la riqueza nacional, pero también por las disputas que genera en términos de la recaudación, una fuente de disputa entre sectores sociales, pero también entre partidos políticos. Y aquí tenemos una imagen del presidente Velasco Ibarra, que visitó las minas de Zaruma en los años 34, 44 y 60, y que forman relaciones políticas que van a definir, por ejemplo, lo que fue el Código de Trabajo, pero también otras formas de negociación, más bien de orden caudillista o populista, para la asignación de las concesiones mineras. Es al amparo también del movimiento político que, por ejemplo, Portobelo se motiva para promover su separación como parroquia y posterior cantonización dentro de esta disputa entre quien tiene mayor capital político en la provincia del Oro para hacer valer sus intereses. Y esto tiene mucha relación con el último tema que quería traer sobre la regulación minera, es cómo se canalizan, cómo se retienen los impuestos, las patentes, las regalías mineras y finalmente la redistribución de la riqueza a nivel local. Acá unas imágenes de 1927 sobre las obras de canalización, de infraestructura realizadas también como parte de esa necesidad de reinversión local y que permite generar riqueza no solamente para los propietarios de las minas, sino para el conjunto del territorio, siempre y cuando exista una labor eficiente y un compromiso de las autoridades locales para ello. Entonces, cuando hablamos, y para cerrar, muchas gracias, ya estoy sobre el tiempo, para cerrar el tema de la regulación tiene varias aristas, no es solamente la regulación que podríamos ver desde las leyes de minería, tenemos una regulación más bien informal de la vida cotidiana, una regulación que trasciende el ámbito del campamento y finalmente una regulación que viene más bien desde los gobiernos locales en su capacidad de canalizar esos beneficios en favor de la población local. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Creo que han habido algunas respuestas en Multimeter. Las voy a exponer. Está bien, si quieres, la podemos dejar para los debates y preguntas, dejando abierta para el público. Gracias. Ya, perfecto, doctora.
Bueno, a continuación vamos a leer las siguientes preguntas. Espero que todos los ponentes estén atentos. Van dirigidas para cada uno de ellos. Y voy a iniciar con la primera pregunta al el abogado Mauricio Murillo de Stefano. Abogado, ¿qué hacer para promover el desarrollo de la minería responsable a toda escala y a la par cumplir con la Ley de Cultura del 2016 en cuanto al rescate y protección de sitios arqueológicos? Muchos mineros no reportan los hallazgos arqueológicos y prefieren ocultarlos para no retrasar sus trabajos de exploración, prospección y explotación. En este sentido, se destruyen varios sitios arqueológicos. A continuación, abogado. Gracias. Mire, sí, la minería artesanal, pequeña, mediana y grande minería, hacen la misma función como minero. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto a su capacidad de explotación y producción. En lo que me dice Stefano en la pregunta es verdad. Si hay atropellos de parte de algunos mineros, no conozco, de que han vulnerado derechos en el patrimonio cultural del Ecuador, en los hallazgos arqueológicos, la ley de minería mismo lo prevé, dónde se puede hacer minería y dónde no, al igual que el problema que existió o existe con el agua. Si una concesión minera tiene 500 hectáreas, de las 500 hectáreas cuando se presenta el estudio de impacto ambiental, los consultores ambientales, los consultores geólogos, los técnicos, los sociólogos, es un proceso técnico que se lleva a la par para que el Ministerio del Ambiente apruebe esa licencia ambiental y al final de las 500 hectáreas del proyecto minero, de pronto puede hacer minería en 400 hectáreas. No es necesario hacer polémica ni polemizar con la comunidad. Si hay un proyecto minero dentro de las 500 hectáreas, por ejemplo, que está afectando 10 hectáreas, las 10 hectáreas quedan fuera del proyecto minero y eso lo recomienda el consultor ambiental y geólogo para que la autoridad del Ministerio de Ambiente pueda aprobar la licencia ambiental. ¿Qué ocurre? Si es que hay un hallazgo geológico, si es que hay un hallazgo arqueológico, perdón, dentro del proyecto minero y el experto, porque es una cantidad de expertos que intervienen en la consultoría ambiental, no lo recomienda y se le pasa por alto, va a ser observado por el Ministerio de Ambiente para aprobar la licencia ambiental. Pero una vez de que tengamos los actos previos, que hemos trabajado con anterioridad algunos mineros con los actos previos aprobados, quiere decir que ya está superada esa opción, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando va a arrancar un nuevo proyecto en el 2020 o 2021? Necesitamos cumplir con esos actos previos y uno de esos es permiso de minería, permiso de ambiente, permiso del agua, permiso de patrimonio y obviamente van a hacer inspecciones. Si es que no hay ningún hallazgo arqueológico en la zona, es permitido hacer minería. Obviamente no. En ese sentido sería siempre respetando la ley. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, abogado. Dice Muriel Carrión. Buenas tardes, abogado Murillo. Dígame, por favor, el porcentaje de mineros artesanales dentro del distrito Zaruma y cuántos se les ha regularizado. ¿Cuáles son los espacios para realizar minería artesanal? Ya mire, para no quitar mucho tiempo, les comento. El último censo minero se hizo en el año 2010. No había Ministerio de Minería, había Viceministerio de Minería, y en el 2010 se hizo un censo minero. ¿Qué quería decir? Que el ministro de Minería o el viceministro de Minería iba a través de su gente a revisar en todos los distritos mineros, no solo Zaruma y Portobelo, en todos los distritos mineros del Ecuador, tomando en cuenta que Zamora es una provincia que tiene más porcentajes de mineros artesanales, para ver quiénes efectivamente están haciendo minería, que efectivamente sea el sustento del hogar, que efectivamente no sea un minero o pequeño minero camuflado dentro de minero artesanal. Es toda una serie de un proceso técnico que lo hacía Arcón, verificar uno por uno efectivamente si no tiene otro empleo, si no son inversionistas camuflados en mineros artesanales. Todas esas calificaciones iba a hacerlas Arcón en su debido tiempo, que fue en el año 2010. No se lo ha actualizado el censo minero hasta el día de hoy. No tenemos en la actualidad ni en el distrito minero Portobelo Zaruma, en el de Ponce, en el Zamora, ver cuántos mineros artesanales hay. El objetivo es de que si un minero artesanal necesita una fuente de empleo y hay un área libre, en ese sector se le otorga un permiso de operación minera por 4 años, de 4 hectáreas por los años que haya pedido. ¿Por qué? Porque si es de minería de sustento no necesita más que 4 hectáreas y si hay un área libre de 500 o 1000 hectáreas, obviamente se puede formalizar un sinnúmero de mineros.
y el minero artesanal va a consultar de pronto con un ingeniero geólogo para que le haga un mapeo y ver dónde hay reservas de valores, y en esas 4 hectáreas pedir el permiso de minería artesanal. El minero artesanal tiene que pedir un permiso de minería artesanal, que es una especie de título minero pequeñito, pero tiene que ser en área libre, no puede ser en área concesionada, porque el área concesionada es un derecho adquirido mucho tiempo atrás y no puede ser afectado por la autoridad, en este caso el Ministerio de Minería. Además, existe una segunda posibilidad, formalizar al pequeño minero con contratos de operación. Recordemos la palabra contrato de operación. Contrato es un acuerdo de voluntades que tiene que estar de acuerdo el minero artesanal con el concesionario minero, sea persona natural o jurídica, para llegar a un acuerdo y cumplir con la normativa legal, minera y ambiental y emprender un negocio. Emprender un negocio de operación entre el titular minero y el minero artesanal. Puede ser en la mitad de una hectárea minera, puede ser en 1 hectárea minera, puede ser en 2 hectáreas mineras, pero principalmente no pueden estar superpuestos. ¿Por qué? Porque si el titular minero entrega contratos de operación minera superpuestos, van a nacer conflictos dentro de la operación de minería artesanal que se ejecuta en esa zona. Y al final del camino, el responsable ante minería y ante ambiente es el titular minero. ¿Por qué? De los daños que se ejecute el contratista minero, el causante de un daño ambiental, de un pasivo, accidentes laborales, todo, siempre al final es el titular minero, aunque queda consagrado en el contrato que obviamente hay un derecho de repetición para quien causa el daño, ¿no es cierto? Y recordemos que también el operador minero puede ser responsable por daño ambiental en repetición con el titular minero y también responsable penalmente si causa un daño ambiental. Si dentro del titular minero, dentro de la concesión del titular minero, entrega un contrato de operación minera por 1 hectárea, por ejemplo, y causa un daño ambiental en una quebrada de la concesión minera, efectivamente el titular minero hace un informe indicándole al MAE Ambiente que el titular minero no fue el que hizo el daño, sino que quien hizo el daño fue el operador, por ende el titular minero no es responsable y puede llegar a ser sancionado penalmente el que ocasionó verdaderamente el daño, en este caso el operador. Siempre debemos respetar las normas mineras y ambientales y siempre se puede vivir en armonía con la comunidad. No sé, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, abogado. Una última pregunta, a ver si nos la contesta rápido para empezar con los siguientes ponentes. Dice que en su presentación mencionó los derechos de los mineros. ¿Cuáles son sus obligaciones con la sociedad y el medio ambiente? Ya. Como le digo, los derechos de los mineros. El derecho del minero es igual que sus obligaciones. Hablemos de titular minero, que puede ser un concesionario, puede ser un dueño de una planta de beneficio, puede ser un dueño de una licencia de comercialización. Tiene los derechos establecidos en la ley de minería, qué es lo que debe hacer para poder respetar las normas y estar acorde con lo que ordena el Estado ecuatoriano. Y obviamente las obligaciones que tiene, pagar a su personal, cuidar el ambiente, hacer buenas prácticas mineras, no sobreponerse con otro titular minero, ser buen vecino, pagar los impuestos a tiempo, porque obviamente que si no cumple con esa serie de obligaciones, lamentablemente el Estado ecuatoriano lo va a castigar a través de sanciones, amonestaciones, clausuras, y están los mecanismos legales que los entes de control sí sancionan al titular minero. Obviamente estamos sobrecargados de un tema burocrático, de demasiada normativa, así que lo que tratamos es trabajar, que el pequeño minero tenga una normativa clara, que el mediano minero también, y el minero artesanal también sea mucho más práctico, porque es un minero artesanal que no está científicamente capacitado o profesionalmente capacitado para poder cumplir con un andamiaje de normas terrible en el Ecuador. Debemos ser más específicos y trabajar en producción, que es lo que necesita tanto el Ecuador. No sé si está Muchas gracias, abogado. Gracias. A continuación tenemos una pregunta para el ingeniero Oscar Loor, que dice: sabemos que usted ejerce minería desde hace muchos años. ¿Es necesario, a más del trabajo que se brinda a la ciudadanía a través de él, cuál es la socialización con el gobierno autónomo descentralizado y demás empresas mineras para trabajar en proyectos sociales de trascendencia común? Enciende el micrófono, ingeniero. Gracias. Se viene trabajando siempre a la mano de las autoridades. En este caso, las autoridades seccionales de Zaruma, como las alcaldías, y con no solo con los concejales, sino también con los prefectos. Recordemos que en la ley, anteriormente las regalías, una parte del porcentaje iba a las prefecturas también.
¿Cuáles son los proyectos? El primer proyecto, como le dije, es generar empleo, que es el más grande, de que a veces las personas no piensan cuál es el más grande, pero eso es. Porque al generar 50 empleos o 100 empleos, en nuestro caso 300 empleos, son 300 por 5 o 100 por 5, son 500 personas. Y esas personas tienen el dinero para no solo educarse, sino comprar. Comprar en la panadería y el panadero de todas las personas que tienen trabajo vende pan. Y comprar en la ferretería igual. Entonces, el mayor fuente dinamizadora es el empleo. Si hay empleo, no solo en minería, ganadería, en turismo, en comercio, en general a la ciudad le va bien. Segundo, ¿qué se puede hacer con los municipios? Se hace convenios, se hace para obras. Puede ser de carácter social, mingas, o de carácter educativo. En otros tiempos eran bibliotecas, libros, ahora son diferentes, computadoras. Con los clubes Rotario que está presente se hizo algunos trabajos de mingas, unidos no solo el municipio y los clubes, sino también lo hacíamos con los grupos de caballería y muchas cosas. Se hacían programas no solo educativos, sino de salud, con doctores del Club Rotario, con doctores de las empresas, con doctores de las brigadas, y íbamos a los diferentes cantones o se repartía medicina. Y al pasar el tiempo se hicieron muchos programas. Estas empresas, aparte de las regalías y de los impuestos que se puede generar, hay programas de ayudas, como apoyo con maquinaria y equipo a nivel de vías o a nivel de obras. Son puntuales. Y a nivel de cámaras, como le decía, apoyar a que ciertas leyes, por ejemplo, Saruma quiere y está empeñado de que sea más fácil, más rápido la venida de las regalías para el cantón. Entonces estamos tratando que también se inserte algo de que no sea la traba, que la regalía solo venga por proyectos y muy lento. A veces viene la regalía de hace 5 años, cuando cada año se paga, sino que sea más directo para que tengan para obras sociales, no para gasto común. Obras sociales, por ejemplo, el alcantarillado, por ejemplo, ciertas cosas de educación interna a nivel de municipios, o hospitales, pero a nivel del municipio, no el gasto que tiene obligación el gobierno central. Pero también la otra idea es que a veces uno no tiene que esperar del gobierno central, porque si espera no le cae nada del cielo. Entonces hay que hacer las autogestiones, que ahí es que entramos la empresa privada, las organizaciones, los clubes, el Club Rotario o los otros cámara de comercio, que también están dando su aporte. Ahora nuevamente se ha reiniciado y estamos trabajando en conjunto. Eso sería la explicación que le doy. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Dice, la mina El Sexmo es un orgullo en Saruma. ¿Qué tipo de esfuerzos integra una iniciativa y funcionamiento del geositio? ¿Hay estadísticas de las visitas? Bueno, la mina del Sexmo fue una idea de la empresa. Estamos hablando por el año 98, 97. Estamos hablando ya de 23 años. Ha ido de menos a más. Se compró el terreno, se arregló la mina, 500 metros de mina. Se fueron poniendo las instalaciones. Pero la idea es que siempre sea abierto, nunca sea limitado a nadie, ni estudiantes, ni turistas nacionales, ni extranjeros. Al principio teníamos pocos guías, ahora ya hay guías todos los días y todos los meses y el año. Ahora está un poco parado, les cuento, por esto del COVID a nivel mundial. No solo se cerró la mina del Sexmo, sino cerraron municipios, museos y sectores a nivel turístico. Y apenas ya pasemos a la fase de semáforo verde, que haya un poco más de apertura. Estamos haciendo las condiciones para que el grupo del Sexmo y los turistas con menor grupo puedan entrar a mina. Antes podíamos a veces entrar
15, en el peor de los casos, cuando había mucho, 20 por guía. Ahora tendrá que ser la mitad y demorará más, pero sigue eso, ¿no? Con los cuidados del caso. ¿Qué es la mina del Sesmo para Zaruma? La mina del Sesmo para Zaruma es un símbolo, es un punto más de turismo. Zaruma tiene muchos puntos turísticos. El clima, su gente, su gastronomía, el paisaje. Entonces, pero la minería es algo que lo ancla, algo que genera, algo que la gente viene a ver una ciudad minera, no solo el paisaje quiere ver oro, la gente quiere ver joyería. Entonces, dentro de ese punto de vista, el Sesmo le da esa línea de poder hacer este tour, pero más que tour, un sueño de mucha gente que lo ha visto solo en las películas, y poder entrar a una mina, poder caminar dentro de la mina. Yo siempre sostengo que estar dentro de la mina es como bucear, es otro ambiente diferente. Nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a estar en la superficie. No es lo mismo estar en el subsuelo, que es la mina, o bajo el agua también. Bucear es otro ambiente, otros colores, otros tonos, otras vibras. Es algo interesante oír a las personas, me ha tocado también ser guía, la experiencia que tienen, el miedo que entran al principio, después salen muchos sin miedo, o sea, hasta terapia. Otros no quieren, a veces tienen más fuerza los niños y los ancianos que los jóvenes, que los medios maduros como nosotros. Hay personas mayores que llegan hasta el final, los 500 metros. Hay niños que quieren también llegar. Y hay personas que con temor están ahí todo el rato, ¿no? Pero es el conocimiento de esta unión entre la tierra y el hombre, es saber un poco también interpretar cuál es el trabajo del minero, porque la minería es un altar es el sitio de trabajo de los mineros. A veces trabaja uno o dos, que es lo ideal, no solo, y es el fuente de trabajo, y la roca, el espacio y el minero, durante 5 o 6 horas. Y ese es el santuario, es un santuario de trabajo, pero esa es la minería. Y eso es lo que queremos reproducir en el Sesmo, no solo con la vivencia interior. Hay un video que se redescubre de lo que pasó en la minería del país y en Portobelo, y al final hay ventas de souvenir que son cosas propias de la actividad minera. Si me preguntan qué se puede avanzar, y lo tuvo la Cámara de Minería con el Club Rotario y con la Fundación Senda, es trabajar nuevamente en orfebrería, o sea, hacer joyería de oro y plata aquí en Zaruma, para el beneficio de mucha gente, porque esto es un engranaje muy bueno, pero también la gente vendría para no solo para venir, sino para comprar joyas, como lo hace Short de Lake. ¿Por qué no Zaruma, que tiene el oro, no puede ser otra Short de Lake? Si lo no tiene oro, pero Zaruma sí lo tiene. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Así que ya saben, si quieren ser mineros durante un día, están invitados a la mina del Sesmo en Zaruma. Sí, Yanela, adelante, profesor. Bien, quiero acotar y reafirmar lo que está manifestando el ingeniero Lora. En realidad, pues Zaruma y la región, nosotros nos consideramos una cultura dentro de lo que significa la provincia y el sur del Ecuador. No comemos solo productos de la costa ni de la sierra, sino de ambos. No nos vestimos con ropa muy ligera como en la costa, ni muy abrigada como en la sierra, sino de ambos. Tenemos un dialecto muy propio, diferente al de la costa y de la sierra. Pues no construimos las casas tan ventiladas, así como en la costa, ni tan cerradas como en la sierra. Es decir, somos una cultura dentro del Ecuador. Y con toda la riqueza que hemos generado todos estos pueblos, ¿no? Creo que tenemos y merecemos una mejor proyección para el futuro. Tenemos el recurso ahí. Estamos hablando de regularización, ¿sí? Y pues a eso vamos. Que nuestros recursos sirvan para el entorno, para nosotros, para nuestra gente, porque en realidad, pues lo que nos ha puesto Dios abajo, esos brochazos de dorado metal, pues ha sido una bendición. Son el inicio de nuestro nacimiento y no pensamos y no queremos que sea el fin y nuestra desaparición. Por eso hablamos de regulación y por eso es este foro tan importante que organizamos el Club Rotario conjuntamente con prestantes ponentes como los que han tomado la palabra y el apoyo restricto de ustedes, los académicos de la Politécnica de Guayaquil. Gracias.
Gracias, profesor. Una última pregunta para el ingeniero Oscar, que dice, ¿qué recomendaciones daría usted con su experiencia para que la regulación sea positiva y exista desarrollo local? Siempre respeto, ¿no? Hay que respetar las zonas que se ha dicho que son las zonas de exclusión minera. No se puede hacer minería bajo la iglesia, bajo el parque, bajo la zona del centro histórico de Zaruma. Y por eso son las zonificaciones. Zaruma es muy grande, tiene zonas rurales, tiene zona central, y Zaruma es patrimonio no solo de Zaruma y de los zarumeños, sino del Ecuador, y va a ser de la humanidad, aunque en el corazón y mucha gente ya lo es de la humanidad. Entonces eso hay que respetar. Y para eso se hizo desde el año 93 una zona de exclusión minera, que se la ha ido ampliando. Y esa, a toda costa, hay que respetarla. Pero, a su vez, Zaruma vive la minería. Entonces, los sectores que no están en riesgo, que están activos, que están fuera del casco colonial o central o de Zaruma, se está haciendo minería. Lo importante también, como empecé diciendo, respeto. Si uno respeta y quiere y la gente apoya, lo hace. Si a veces con complicidad de las autoridades o con complicidad de los mismos zarumeños, con complicidad de compañías o con complicidad de funcionarios, alguna cosa, lo hacen porque piensan que es mejor el dinero que el respeto humano, estamos mal, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso, lo que han repetido aquí, se puede sacar el mineral dentro de unos límites de control que no haga daño a nadie, porque ¿cuándo es que yo tengo que parar? Cuando estoy haciéndole daño a otro. O sea, yo puedo hacer una cosa hasta que no dañe al otro. Si ya daño al otro es el límite. En todo, y también en minería. Y tratar de ir de la mano de la tecnología. Por eso es que las universidades todos los años se gradúan nuevos técnicos. Entonces, de la mano de los técnicos, geólogos, mineros, metalúrgicos, mecánicos, ingenieros eléctricos y toda la ciencia, porque es multidisciplinario, tenemos que ir y también oír las recomendaciones de ellos. Hay sectores que ya están estudiados que hay fallas, que es propenso a deslizamiento. Hay sectores que se puede trabajar, pero con recondicionamiento, que hay que poner cemento, hierro o dejar enormes pilares. Pero donde no se puede hacer minería, no debería. Y lamentablemente, si la hacen, aparte de los daños, va a haber accidentes, ¿no? Que en ciertos lugares ha habido años atrás, queremos que no haya. Y lo que ha pasado, a ver cómo se soluciona, porque siempre dicen, el gobierno nacional quisiera, pero no tiene el dinero para la reconstrucción, no solo de interior de Zaruma, sino exterior. O sea, debemos generar lo que dicen acá, que quede aquí mejores días con escuelas, colegios, carreteras, hospitales y muchas otras cosas más. Pero como le digo, vamos a salir a mano con la unión de todos, pero también generando nuevas ideas, los jóvenes con las nuevas tecnologías, con nuevas herramientas de microempresas, para ir saliendo poco a poco de la mano. Son empresas familiares que generan más empleo y Zaruma tuviera otro tipo de rostro, que hay el rostro humano, el rostro familiar, lo que hemos dicho, las cosas bonitas, las tradiciones, pero falta a veces la parte económica y por eso mucha gente de Zaruma sale de Zaruma. Queremos que se queden para que estudien aquí, desarrollen acá, pero para eso se necesita la unión y también el control y también cumplir, que es lo que ustedes me están preguntando. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a avanzar con las preguntas. Estamos sobre el tiempo. Doctor Paul Carrión, recordando los pasados eventos de hundimientos en Zaruma, se han realizado estudios sobre el área de subsidencia que está generando los actuales trabajos mineros. ¿Existe alguna estimación para los futuros años? ¿Se está realizando un monitoreo en tiempo real para conocer si actualmente existen movimientos en la superficie de Zaruma? Adelante, doctor. Bien, sí, buenas tardes. Durante algunos años se han hecho estudios puntuales por parte de la universidad
por parte de organismos internacionales, por parte también del gobierno ecuatoriano, de Secretaría de Riesgos. Yo creo que hay una gran cantidad y diversidad de estudios, pero puntuales, sobre zonas y sectores. Hay que tomarlos en cuenta. Hacer un monitoreo en tiempo real, hoy por hoy, eso indica inversiones, gastos. Nosotros como universidad en algún momento colocamos unos puntos de control para irlos midiendo periódicamente y se hizo hasta una publicación de eso. En todo caso, lo que quiero decir que una estrategia para hacer un seguimiento de esto tendría que entrar en un proyecto de tipo nacional. La universidad vamos haciendo cosas puntuales con proyectos locales, a veces con internacional, pero lo que se debería tener sí exige algo mucho más integral y con mayor participación del gobierno. Eso es lo que creo que en conciencia hay que hacerlo. Ahora, si revisamos todas las publicaciones y lo que hay, eso nos ayuda bastante también. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Le agradecen por liderar el proyecto como Politécnico. Tenemos un Politécnico aquí. Y nos pregunta que quisiera que le informe qué tipo de apoyo han recibido hasta el momento, ya que conoce que el proyecto ya viene hace tiempo atrás y le preocupa actualmente la situación de Zaruma, como es la minería bajo el casco urbano, lo cual ya se ha puesto en peligro a toda la ciudad. Sin embargo, no se ha hecho nada para darle solución y sigue empeorando. Adelante, doctor. Bueno, la iniciativa de proyecto Geoparque o de Ruta del Oro o de todos estos temas son iniciativas que parten a lo mejor de un corazón afectivo de todos nosotros los que estamos aquí. Mi padre sarumeño, mis abuelos sarumeños. Entonces nace una cuestión afectiva. Entonces se va haciendo lo que se puede y con el recurso que se tiene. Hay muchas personas que se van integrando, también de las personas que yo veo aquí en el foro, empresas, club sociales, gobiernos, se van sumando. Y todo ese esfuerzo es positivo, pero también necesita un aspecto cultural. A veces, a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí decimos geoparque y nos sentimos que el corazón se nos hace grande y queremos, pero hay otras personas que todavía no tienen bien conceptualizado lo que es un geoparque y entonces como que lo miran, lo ven, pero a nivel internacional, a nivel mundial es un movimiento grande. Entonces todos tenemos que ir apoyando para que eso ocurra. En el caso aquí de ahora, aquí yo tengo una diapositiva que la comparto, porque en esta ocasión hemos logrado el apoyo de los municipios de Atahualpa, de Piñas, de Portobelo, de Zaruma, de Chilla. Todos estos municipios están con su máximo personero en el día de hoy apoyando. Es más, se hizo un comité operativo. En el comité operativo está el presidente, el alcalde de Zaruma, y está de segundo a mando la vicealcaldesa de Portobelo. Y yo he tenido unas reuniones muy, muy buenas donde han estado varios de ellos. Pero yo ya les digo, esto es una cuestión creciente que tenemos que apoyar. Y yo pienso que mientras de buena fe nosotros todos vayamos empujando y vayamos motivando, vamos a lograr. A veces mi perspectiva no es ponerme a criticar. A lo mejor si alguien hoy para esta iniciativa te da 2%, ese 2% es bueno. A lo mejor mañana hay alguien que me da 50%, ese 50% es bueno. Cuando yo un muchacho que tenía todo mi cabello negro, ahora ya lo tengo mucho blanco, y sigo con esto, pero sigo esperando que se vaya sumando 2%, 3%, 10%, 50%, y aquí hay amigos entrañables que siempre han ayudado y han puesto el hombro, Magner, Oscar, abogado, el Club Rotario. Pues lo que buscamos es eso, la mayor participación. Ese es el desafío. Cuanto más la comunidad, nosotros con nuestra actitud vayamos apoyando y exigiendo, yo creo que vamos a lograr la participación total.
De hecho, en esos grupos están cinco municipios y también está la prefectura. A lo mejor es un momento único para todo lo que hemos venido viviendo. Entonces, empujemos ahora. Ojalá sea un crecimiento increíble y que lleguemos a ese sueño de un geoparque que nos daría un potencial tremendo. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta para usted. Dice, ya que se halla cerca del proyecto Geoparque, quisiera saber cómo ha funcionado la remediación y reparación de la biota a objeto de paliar el inevitable cambio en el paisaje y geositios del sector, más allá de las explotaciones subterráneas. En el proyecto Geoparque, de hecho, consta este apartado de la biota, porque el geoparque es geodiversidad, biodiversidad, territorio, personas. Entonces la biota es obviamente algo importante, pero obviamente los recursos económicos del proyecto son muy limitados. Entonces cuanto más personas o más instituciones nos ayuden y podamos hacer algo, hay iniciativas particulares, algunas empresas han hecho reforestación y para algunos es visible y palpable. Esa es una muy buena iniciativa para la biota. Hay otras personas particulares que trabajan con su orquidiario y tienen varios, tienen hasta granjas de café para visita, muy bien. Pero obviamente lo que queda por hacer es más grande por ahora de lo que se va haciendo. Pero que esos retos, desafíos no nos frenen, sino que sigamos para adelante. A lo mejor alguien me escucha y puede decir, es muy utópico. Puede ser, pero vamos hacia allá, pues caminemos, vamos a dar pasos. Pero lo que puntualiza es verdad, tenemos que preocuparnos de la biota. Y tenemos que hacerlo desde ahora. Muchas gracias, doctor. Están invitados todos ustedes porque tendremos un próximo foro acerca del proyecto Geoparque Ruta del Oro, que lo ha mencionado ya a breves rasgos el doctor Paul, así que se les dará a conocer más adelante más sobre aquello. Seguimos con las preguntas a la doctora Andrea Carrión. Dice, ¿qué perspectivas humanas, sociales, ven la identidad minera como motivación para nuevas oportunidades? Quizá la respuesta que voy a brindar viene desde dos perspectivas distintas. Uno, aquellos distritos mineros ya más consolidados, como el caso de Sarum y Portobelo, en donde efectivamente existe una rica tradición que ciertamente tiene ya siglos de trayectoria y concretamente una transformación de lo que puede ser una minería más industrial de gran escala, como la que se hizo con la compañía americana, que es la que presenté yo en mi exposición, con lo que puede ser más una diversificación de la producción minera entre pequeños, medianos y también algunos grandes productores. Entonces, tenemos una identidad que es una identidad múltiple, que no es una identidad que está predeterminada, sino que está en constante reconstrucción. Y que en otros casos, en otros lugares en donde la minería no está tan formalizado, no tiene tanta trayectoria, es parte también ciertamente de disputas, de conflictos socioterritoriales, porque entran en lucha dos visiones distintas del territorio sobre qué es lo que prima, si es la minería o si es la agricultura o si son otras formas de producción. También, por ejemplo, en el propio caso minero, en el caso de Saluma, perdón, en su momento con la salida de la SADCO había la duda de si hacer inversión en café, en ganadería, en formas productivas distintas. Entonces, siempre yo digo, las zonas de mucha riqueza minera son zonas de disputas de sentidos y en ese caso sería errado decir que hay una identidad prefijada. Lo que sí ocurre es que especialmente con estas grandes empresas, como fue el caso de la SADCO, o después con la proliferación de los mineros artesanales, vamos a ver que existe una añoranza muchas veces de la disciplina, del rigor, de la jerarquía, pero también hay que reconocer que esa minería estuvo sujeta a explotación laboral o en su momento a problemas de insalubridad de las minas y que eso siempre que se puede mejorar a partir de una minería más responsable también redistribuye la riqueza y que busque otras alternativas porque las minas
minas también se cierran. O sea, seguimos teniendo un patrimonio geológico actualmente en Zaruma, pero nunca en la misma escala y con la misma profusión que existió en años anteriores. Entonces hay que pensar en esa etapa de cierre de minas para evitar las grandes migraciones y la salida de la gente que ha construido sus proyectos personales en esas localidades. Gracias, doctora. Una última pregunta para usted. Dice, ¿cuál considera usted que es el papel de la mujer en la minería? Oh, eso sí que es un tema lindísimo de debate, comenzando porque somos pocas las mujeres que estamos interesadas en el tema de la minería en diferentes niveles. La minería en general ha sido un trabajo masculino con una fuerte segmentación entre primero los campamentos mineros y después la diferenciación entre el campamento y la familia, entre el trabajador y la reproducción de la vida. Y eso hace que las mujeres hayan quedado muchas veces relegadas de su participación directa, sobre todo en las labores subterráneas, entre otras cosas, porque existen prejuicios, sesgos. No, yo sé que no todos, y alguno me dirá, yo sí tuve a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja que entró a la mina, pero muchas veces asociado no a la extracción del material, sino a la provisión de alimentos, por ejemplo. Pero muchas veces está vetado y en ciertas minas si entra una mujer está mal visto. Pero eso se está revirtiendo progresivamente. Vemos que hay algunas empresas mineras que han propiciado también la tecnificación de las mujeres y su participación en labores de diferente índole, tanto de superficie como subterráneas y labores más técnicas. Pero todavía es un campo de disputa difícil y sobre todo para quienes están en el ámbito más científico. Entonces, ánimo a todas las mujeres que quieran comprender, investigar, trabajar en los diferentes niveles que puede existir sobre la comprensión de la minería. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el geocientífico Magner Turner y dice, los mineros artesanales tienen las mismas obligaciones y derechos que todos los mineros, pero en la parte técnica, según su experiencia, ¿qué lo hace diferente al volumen de explotación? Bueno, nosotros con la experiencia que tenemos siempre hemos propiciado sendos diálogos con las autoridades pertinentes. Y voy a citarle un ejemplo práctico. En el anterior gobierno se emitió el decreto 816, ¿verdad? Entonces, el decreto 816 declaró al país como zona de peligro, porque habían concesiones dadas en las zonas cercanas a la arqueología. Entonces, ¿quién os habla? A través de las exposiciones a nivel nacional e internacional, hicimos nosotros un monitoreo en 12 años de que en la arqueología del sur del Ecuador se utilizaron 30 ítems para toda la utilidad del quehacer. Entonces los pequeños mineros, cuando fueron a Nambija, yo fui uno de los que le puse el nombre, la ciudad de plástico, en el año 81. Y nosotros entramos en un profundo diálogo, pero en ese tiempo había la DINE, Dirección de Industria del Ejército, que declaró 3 años después al oro estratégico. Y ustedes saben que el oro nunca ha sido estratégico. Los minerales de uranio sí, de acuerdo a la ley de Rodríguez Lara de 1975. Entonces nosotros concientizábamos a los pequeños mineros para que estos a su vez cumplan con la ley. Pero ¿por qué no se podía dar ese paso muy importante? Porque en el Ecuador no había una legislación real. La Cámara de Minería era solo una élite. Me refiero a la de Quito. Ya cuando empezamos a llegar gente técnica y práctica, como el caso de Oscar Lor, los del Club Rotario y todo, que desde hace más de 20 años vienen colaborando en proyectos y tanta cosa. Entonces, porque yo también he respetado mucho, miren, nosotros hemos sido los concesionarios de concesiones más grandes del país. Y si usted revisa los libros de la DGGM, Dirección General de Geología y Mina, usted va a ver que Leroy Turner Aguilar y quien habla eran concesionarios de 48.000 hectáreas. Minera de Aucay, 47.550 hectáreas. Eso está en los libros. Entonces nosotros, yo era el encargado de hacer prospección.
estudié cristalografía, sedimentología, aprendí a hacer mapeos de la antigeografía, que yo le llamo la antigeografía, porque a veces tenía que hacer andinismo para ir a ver un afloramiento. Y me he encontrado con tremendos descubrimientos. Entonces, Magner Turner ha dado al país 5 ciudades perdidas en los últimos 35 años, porque ha habido un respeto profundo a lo ancestral. Y también, cuando se hizo el monitoreo de las rocas y los minerales, nosotros fuimos los orenses, guayaquileños, los primeros en ir al Malecón 2000, a la Politécnica. La Politécnica, gracias a Dios, ha hecho unos trabajos muy importantes en Santa Elena, en todo el país, en Puná, cerca de Punta Española, ¿verdad? En Zambapala. Entonces hemos ido dejando los lugares vulnerables para que los empresarios digan al INPC, por ejemplo, Instituto Nacional del Patrimonio, aquí tenemos 4 tolas, eviten el huaqueo. A Zaruma yo le di 29 lugares arqueológicos, porque antes solo se hablaba de 10. Y eso con el Iván Romero ya fuimos a corroborar en la ciudad perdida de San Antonio, que el 70% es de Zaruma, el 40% de Portobelo, y lo restante está en la zona de Gualel, parte alta que ya pertenece a la provincia de Loja. Entonces, en la zona de Vizcaya también tenemos arqueología. Yo le dije a Rianzi López, si tú quieres, vamos construyendo ya el primer o el segundo museo de sitio, como el que tenemos en mente para Portobelo, en Parajes Sin Tiempo. Yo quisiera algún día, a mí más me gusta hacer que hablar, invitarlos a ustedes a Parajes Sin Tiempo para que vean el primer bohío arqueológico descubierto por quien habla, con 7 terrazas, 3 cuevas y un cementerio simétricamente construido por donde era el paso antiguo, donde había el Ñaupañán, porque aquí hay confusión. Capañán es una cosa, Ñaupañán es otra cosa y Camino Imperial otro y Republicano otro. Así que a discernir esas cosas, porque Zaruma este momento ya tiene 45 lugares de interés arqueológico. Muchísimas gracias y a trabajar. Muchas gracias. Una última pregunta. Dice, ¿cuál es el aporte que le da el Museo Mineralógico Magner Turner al desarrollo geoturístico de la provincia? ¿Habrá algún espacio que se trate este tema? Naturalmente, nosotros hemos recibido a 15 universidades del país durante los últimos 20 años. Se han hecho alrededor de 15 tesis de grado y nosotros constamos con 4 números de CENESID y 2 internacionales, porque yo también colaboré mucho con la elaboración estratégica de los cinturones metamórficos del Ecuador. 4 de los científicos ya fallecieron, entre ellos David Cucci, Agustín Paladines, que fue uno de los que hizo la revista, y también el ingeniero que trabajaba con Oscar Lor, un gran técnico que desgraciadamente partió joven, ¿no? Me refiero al ingeniero que consta en la revista de Metamorfología del Ecuador. Entonces, el aporte de nuestro museo es geocientíficamente... Sí, exactamente. Y yo la tengo en la revista aquí y tengo subrayado el nombre de él, porque en algún momento nos tocó hacer mapeos, porque una de mis especialidades es la cristalografía y la mineralogía, ¿no? Trabajamos en Quinzacocha, entonces el aporte de este museo, nosotros generamos, por ejemplo, trabajo para 300 taxistas de Zaruma, Portobelo y Piñas. Nunca les dije me dan un centavo de dólar por aquel trabajo. A nadie eso le he pedido. Ha sido un esfuerzo familiar. Mis 3 hijos, Natán de Aruzá, Israel David y Magner Turner. Magner está manejando una cantera. Él es el segundo después de la empresaria María Delia Gilbert Febres Cordero, que tiene una de las mejores canteras del país en Guayaquil. Y trabaja, pues, obviamente con politécnicos, ¿no? Que nos hacen el medio ambiente y tantas cosas. Entonces, este es el aporte del museo, es invalorable. La Universidad de San Francisco también nos dedicó 40 páginas y cuando terminaron de hacer la investigación, no sabían qué hacer la familia, ¿no? Y le digo, mira, hermano, estamos haciendo en silencio lo que a veces no se puede hacer con bulla. Yo también fui uno de los que escribí el primer libro del petróleo blanco en el Ecuador, pero le haría mal al país dándole las coordenadas a un ministerio
que a veces ávido de coger plata, empieza a legislar solo para la plata. Bien han dicho ustedes como empresarios, como escritores, porque que debemos nosotros tener añoranza por nuestra tierra. Yo también tengo raíces arumeñas, mi abuelita nació ahí, pero le hemos dado todo. A mí me quisieron llevar a muchos lugares, México, y no me he quedado en Israel, no me he quedado en Canadá, estamos en los 5 continentes, pero yo seguiré con mi pequeño aporte, con la venia de Dios y con la ayuda de ustedes, vamos a demostrar lo que somos y lo que tenemos. Muchas gracias, señor Magner Turner. A continuación voy a leer unos comentarios, no son preguntas. Dice, señor Magner Turner, usted fue reconocido como investigador premio Eugenio Espejo, bien merecido. Lo suyo es herencia, amor a la naturaleza. Felicidades por su museo. Muriel Carrión nos dice, gracias por permitirnos ser partícipes, son necesarios estos espacios para buscar esa conciliación con quienes no mirar o se oponen por desconocimiento al desarrollo a través de una de las mayores fuentes de ingreso y trabajo como es la minería. Milena nos agradece también a todos los ponentes por los conocimientos compartidos y se lleva una gran experiencia. A continuación, palabras de despedida a cargo del abogado Iván Romero. Bueno, nos da pena ya cuando toca pedirnos porque los temas que han tocado aquí han salido del contexto que era la regulación de la minería en Zaruma, pero muy, muy interesante porque nos nutre de muchos conocimientos, los exponentes muy capaces pues, para podernos conducir en situaciones que no tenemos mayor conocimiento. El Club Rotario de Zaruma, conjuntamente con la ESPOL, con el doctor Paul Carrión, vamos a continuar en estos temas y posiblemente ya hemos tenido conversaciones con el doctor para invitar a los empresarios mineros para saber su punto de vista sobre las afecciones en Zaruma, sobre qué nos cuentan ellos, qué nos pueden manifestar, cuál es su punto de vista realmente, ¿no? Oscar nos decía, vamos a salir adelante, pero juntos. Es interesante esas palabras. Palabras son conciliadoras. Esperamos tener buenas noticias del próximo foro. Creo que todo lo hacemos con el ánimo de unirnos. Esta pandemia a lo mejor, si bien es cierto, nos ha tratado mal por un lado, pero nos está uniendo mucho por otro lado. Nuestros agradecimientos más sinceros por esa molestia que han tenido. Créanme lo que nos sentimos muy satisfechos con todos los exponentes. Muchas gracias. Gracias, Janelita. Muchas gracias a todos los ponentes. Nos despedimos. Gracias. Y por las mismas redes sociales estaremos comunicando el siguiente tema del próximo foro el día viernes a este mismo horario. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.